los discípulos de Juan en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 35. Los discípulos de Jesús. Él fue con sus discípulos a las bodas de Canaán. Los discípulos. La persona, para ser discípulo, tenía que renunciar a todo. Y aún, hermanos, dar su vida. Dar su vida. Dejarlo todo e irse con Cristo, a estar junto a Él, escuchar sus enseñanzas, obedecer sus enseñanzas, ver su ejemplo, obedecer sus instrucciones y amar a Jesús. Porque el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guarda. En aquel tiempo dice que los discípulos elegían a cierto maestro y lo seguían. Se iban a estar junto con él. Comían con él, salían con él, miraban su ejemplo y trataban de imitarle. Para ellos era un sacrificio, pero también era un honor y era una gloria. Pero en Jesús fue diferente. No fueron los discípulos los que le buscaron a Él, sino que Jesús los eligió. No fueron los discípulos los que lo eligieron, sino que Jesús los eligió. San Juan 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, Jesús llamó a hombres y a mujeres. Y que vinieran a escuchar sus enseñanzas y ver sus maravillas. Cristo era el maestro. Y ellos sus discípulos. Pero Jesús les enseñó el costo de seguir a Cristo. Y por eso les puso una ilustración. ¿Quién de vosotros al edificar una torre no calcula los gastos? Porque puede ser que comience a construirla y no acabe de construirla. Y la gente se va a burlar. Ustedes van a quedar un ridículo con la gente. Y van a decir, y este comenzó y no terminó. Pero es el contexto lo que nos enseña, y aún el título, el subtítulo, lo que cuesta seguir a Cristo. Del mismo capítulo 14, el versículo 33. Y el que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el discipulador junto a sus discípulos. Jesús sabía que él iba a comenzar una obra magna del tiempo. Y él tenía que buscar un equipo de personas. Y muy de mañana, él oró, bajó del monte, en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, y oró por sus discípulos antes de elegirlos, y le llamó apóstoles. Jesús los llamó para que estuvieran junto a él,
cotidiana y aprendieran de él, sino para que miraran su grandeza y su divinidad. Su grandeza, su esencia. Amén. Cristo caminó sobre la superficie del agua y ellos le miraron su grandeza. Cristo le dio de comer a 5,000 personas y ellos miraron su grandeza. Cristo resucitó a Lázaro. Cristo convirtió las aguas en vino. Pero también ellos conocieron su divinidad. Jesús se cansó y durmió en la popa de una barca. Estaba muy cansado. Cristo se enojó y echó fuera a los cambistas del templo. Cristo lloró por un amigo ante la tumba de Lázaro. Cristo Jesús lloró por un pueblo que tenía un corazón endurecido en su entrada triunfal. Y en Getsemaní, Él le demuestra a los discípulos su divinidad porque Él es Dios, el Dios hombre. Fue engendrado, pero no creado. Fue engendrado en el pecho del Padre, pero fue engendrado por la obra y la gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Él abrió su corazón y le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Los discípulos conocieron las heridas de Jesús después de la resurrección. Pero Jesús les demostró las heridas del alma. 5 heridas tiene mi Señor, dice un canto. Pero son más. Los 2 pies, las 2 manos y el costado. Hay más heridas. Las heridas de su alma. Él mostró su debilidad. Mi alma está triste hasta la muerte. Hermanos, el discípulo junto al discipulador, Jesús los llamó para que estuvieran junto a Él y Él les enseñó a orar. No solamente Jesús oró, sino que les enseñó a orar. Jesús no solamente les enseñó a perdonar, sino que Jesús en la cruz del Calvario, Él perdonó. Y ellos estaban mirando: Padre, perdónales a los enemigos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, Jesús no fue como aquellos evangelistas que cuando están enfermos se esconden para que la gente no se dé cuenta de que ellos se enferman. Porque este tipo de evangelista está construyendo una imagen de respeto. Jesús no construyó una imagen de respeto. Su poder, su grandeza no estaba en construir una imagen de respeto, sino en su esencia. Él es Dios. Amén. Amén. Y es por eso de que los llamó Jesús y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque los discípulos le conocían el tiempo que había estado y visto, las maravillas que él hacía. Los discípulos habían escuchado al pueblo decir de que Jesús era un falso profeta, de que Jesús era un curandero endemoniado, revoltoso. Pero los discípulos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas, o otro. Jesús le dijo, y Jesús
quería saber qué es lo que ellos sabían. Cada quien dio su aporte y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la esencia. Amén. Amén. Hermanos, Jesús, el discipulador, junto a sus discípulos. Cristo estaba viendo en ellos el producto como discipulador. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Le dice: os haré pescadores de hombres. El producto era un proceso. Y al final, Cristo logró su meta, su objetivo. Cristo no miró las limitaciones intelectual, social, racial, cultural que había en los discípulos, ni su temperamento. Algunos eran violentos, agresivos, otros eran tímidos. Pero Jesús les dice: os haré pescadores de hombres. Está viendo el producto en ellos. Y les dio autoridad para echar fuera demonios. Pero en cierta ocasión los discípulos no pudieron. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Este género solo se saca con ayuno y oración. No echándolo al fuego y quemándolo. Ayuno y oración. Amén. En otra oportunidad, cuando Jesús tenía al frente una gran multitud y estaba hambrienta, Jesús les dice: denle ustedes de comer. Y ellos les dio temor. No podían hacerlo. Y Jesús lo llamó a un círculo de oración en Getsemaní. No cumplieron. Se durmieron. Y les dice: y ustedes no han podido velar ni siquiera una hora. Jesús, el discipulador, junto a sus discípulos. Y al final, Jesús logró que ellos fueran pescadores de hombres. Entonces, el discípulo era aquel que se iba a vivir junto a Jesús, mirando su ejemplo, sus enseñanzas, obedeciéndolas. Y el nombre, dijimos al principio, de los miembros de la iglesia, que es el primero discípulo, el segundo cristiano, el tercero hijo de Dios, el cuarto santo, el quinto siervo. No es una definición, sino que es una designación para que los de afuera, para que el mundo nos reconozca y manifiesta, refleja estos nombres, la naturaleza espiritual. Tengo el segundo nombre hasta ahí, cristiano. Este nombre lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. En una ciudad gentil de 1 millón de personas en aquel tiempo, se originó la palabra cristiano por el ridículo y el menosprecio de aquella gente. Era un apodo. Un apodo. Pero este nombre, o este título, sería por toda una vida
y encontramos 3 veces la palabra cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28, Pablo le dice o el rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me convences a ser cristiano. A ser cristiano. Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, el apóstol anima a los miembros de la iglesia y les dice, si alguno de vosotros padece como cristiano, no se avergüence. La palabra cristiano viene de 2 vocablos. El primer vocablo es Cristo y el segundo es hombre. De 2 vocablos, cristiana. Cristo y tú. 2 vocablos. Cristo salvando al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer recibiendo la salvación. Esos 2 vocablos. San Juan capítulo 1 versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la palabra cristiano la han estirado, la han extendido. Y como la ciudad gentil fue donde se originó la palabra cristiano, muchos creen que la palabra cristiano es para los gentiles, pero no para los judíos. Pero el término muchas veces está mal aplicado a un gentil que no ha nacido de nuevo. Y un judío puede ser más cristiano que un gentil, porque ha tenido el nuevo nacimiento. La Biblia nos enseña en el versículo que ya les cité en San Juan 1:12, a los que en él creen, son hechos hijos de Dios. No son engendrados de carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. De manera que el orden de una religión no hace cristiano. Las buenas obras no hacen cristiano. Visitar una iglesia no hace cristiano. Un matrimonio cristiano puede tener hijos, pero los hijos no son cristianos. Porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Tienen que experimentar el nuevo nacimiento. Y como Pedro nos dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y como ya leímos el capítulo, hermanos, ser cristiano en aquel tiempo era algo de vida o de muerte. Era jugarse el todo por el todo. Era como la arena del paganismo, donde los gladiadores con una espada era como las bestias salvajes. Ser cristiano era rendir su yo, cargar la cruz de Cristo, unirse a los padecimientos de Jesús, aunque la gente nos persiga, que la gente nos mata, que la gente se burle. Eso significa ser cristiano. El nuevo nacimiento. Así es. Hasta aquí las 2 palabras.